Lo que la historia no quiere que sepas. Arquitecturas que desafían la lógica y confunden a los historiadores desde hace siglos. ¿Sabías que existe una pirámide gigante en China, más alta que las de Egipto, pero que el gobierno intenta ocultar? ¿O que la gran esfinge de Giza podría tener una biblioteca secreta enterrada bajo sus patas? ¿Y qué decir de la Antártida, donde una supuesta pirámide emergió entre el hielo, haciendo que los investigadores se pregunten, ¿acaso existió una civilización avanzada en el continente congelado? Cuando la naturaleza se esculpe de manera tan sorprendente, somos testigos del poder transformador de los elementos. Esa pirámide nos desafía a repensar los límites entre lo natural y lo artificial, abriendo espacio a teorías que van desde procesos geológicos hasta intervenciones de civilizaciones olvidadas. Prepárate para descubrir los mayores enigmas arquitectónicos que ni siquiera los historiadores logran explicar. De cámaras ocultas a construcciones que desafían las leyes de la física, este viaje revelará secretos que permanecieron ocultos durante siglos. Pero cuidado, algunas de estas historias podrían sacudir todo lo que creías saber sobre el pasado de la humanidad. 1. La enigmática esfinge de Giza, secretos bajo las dunas. Durante más de 4000 años, la gran esfinge de Giza ha sido un símbolo de poder y misterio, despertando fascinación e interrogantes entre arqueólogos, historiadores y curiosos de todo el mundo. Situada en el borde del desierto egipcio, esta imponente estatua de león con rostro humano ha sido objeto de innumerables teorías e investigaciones que intentan descifrar sus secretos ocultos. La estructura visible y lo que se oculta bajo la arena. ¿Y si te dijera que la esfinge de Giza podría esconder una sala con conocimientos perdidos que podrían reescribir la historia de la humanidad? En este punto, la esfinge deja de ser solo un monumento y se convierte en un portal hacia un pasado enigmático. Sus cámaras ocultas y pasadizos secretos despiertan nuestra imaginación y nos hacen preguntarnos, ¿estamos acaso frente a un depósito de conocimientos ancestrales? Piensa en el impacto que tendría el hallazgo de estos secretos en nuestra comprensión de la historia. ¿Qué teoría te parece más plausible? Déjanos tu opinión. Cuando admiramos la esfinge, nuestra atención suele fijarse en su majestuoso rostro y en el cuerpo robusto del león, que parece vigilar eternamente el horizonte. Sin embargo, con los años, algunos investigadores notaron detalles intrigantes que sugieren la existencia de pasajes y cámaras secretas bajo la estructura. Por ejemplo, un pequeño orificio cerca de la cola ha sido señalado como una posible entrada a una red subterránea de túneles y cámaras que se extenderían por debajo del monumento. Algunos teóricos sostienen que, justo bajo la superficie, podría existir un laberinto de corredores que conduce a una sala de los registros, una biblioteca ancestral que albergaría conocimientos avanzados de matemáticas, medicina, astronomía e ingeniería. Imagina lo que esos registros podrían revelar sobre la verdadera capacidad de los antiguos egipcios. ¿Poseían acaso un saber tan profundo que trascendía las barreras del tiempo y el espacio? Aunque no existen pruebas concluyentes, esta hipótesis sigue alimentando la imaginación de quienes creen que los secretos de la esfinge aún están por descubrirse. La teoría del esquema piramidal de secretos. Algunos investigadores, con una perspectiva cercana a la conspiración, afirman que los antiguos egipcios poseían un verdadero esquema piramidal de secretos, ocultos cuidadosamente para proteger conocimientos que, si fueran revelados, transformarían nuestra comprensión de la historia. Según estas teorías, las cámaras subterráneas no solo servirían para almacenar registros teóricos, sino que también habrían sido utilizadas para rituales sagrados.
ceremonias de iniciación e incluso como depósito de reliquias de un poder místico. Los escépticos argumentan que, debido a la inestabilidad geológica y la propensión a inundaciones de la región bajo la Esfinge, es poco probable que se hayan preservado documentos u objetos de valor. Sin embargo, el halo de misterio que rodea al monumento continúa alimentando debates y expediciones arqueológicas. Cada nuevo hallazgo, por pequeño que sea, renueva la esperanza de que un día podamos desenterrar los secretos ocultos bajo las dunas del desierto egipcio. El legado de los antiguos egipcios, la verdadera grandeza de la Esfinge, no radica únicamente en su imponente apariencia, sino en la complejidad de los enigmas que representa. Es, al mismo tiempo, símbolo del ingenio creativo de una civilización que sin la tecnología moderna logró hazañas que aún hoy nos sorprenden. En cada piedra tallada y en cada rasgo de su rostro enigmático, encontramos una invitación a sumergirnos en un pasado cargado de secretos que desafían nuestra lógica y razón. Con los avances tecnológicos en imágenes y escaneo tridimensional, recientes investigaciones han detectado anomalías bajo la superficie de la Esfinge. Estas irregularidades podrían reforzar la hipótesis de la existencia de pasajes ocultos, reavivando la esperanza de que, algún día, podamos descifrar sus misterios. ¿Podría la Esfinge ser la guardiana de un saber ancestral que aún aguarda ser descubierto? El tiempo, la ciencia y la perseverancia de los investigadores nos darán la respuesta. 2. La pirámide blanca de China, un enigma más allá de Egipto. ¿Por qué una pirámide gigantesca en China, supuestamente más alta que la de Giza, nunca fue reconocida oficialmente? Esta duda abre espacio para una investigación que mezcla hechos y teorías conspirativas. La idea de una estructura colosal, envuelta en secreto gubernamental, nos lleva a cuestionar qué secretos podrían estar siendo ocultados intencionalmente. ¿Qué estaría intentando esconder el gobierno? Cuando pensamos en pirámides, es casi inevitable que nuestra mente viaje a Egipto. Sin embargo, China, tierra de una historia milenaria y llena de tradiciones enigmáticas, también guarda sus propios secretos piramidales. A lo largo del siglo XX, relatos de visitantes occidentales sacaron a la luz la hipótesis de una gigantesca pirámide blanca en las cercanías de la ciudad de Chía, despertando tanto fascinación como controversia. Los primeros avistamientos y la sorprendente descripción. En 1912, el agente de viajes estadounidense Fred Ruder fue uno de los primeros en informar sobre el avistamiento de esta impresionante estructura. Según su relato, la pirámide tendría al menos 3.000 años de antigüedad y alcanzaría la increíble altura de 305 metros, más del doble de la icónica Gran Pirámide de Giza. Imaginada como una construcción cubierta por una piedra preciosa que reflejaba la luz del sol, esta pirámide blanca rápidamente se convirtió en uno de los enigmas más comentados en la prensa de la época. En las décadas siguientes, pilotos militares de los Estados Unidos también afirmaron haber avistado esta estructura durante vuelos sobre la región, reforzando la idea de que algo extraordinario se escondía en aquel paisaje. Sin embargo, una fotografía que llegó a los periódicos occidentales y que supuestamente mostraba la pirámide generó un intenso debate. La imagen, posteriormente identificada como perteneciente al mausoleo de Maolink, creó una dualidad entre la realidad y la leyenda. ¿Sería la pirámide blanca una construcción olvidada o solo una ilusión óptica? La discrepancia de los relatos y las teorías conspirativas. La discrepancia entre los relatos. Una estructura colosal de 305 metros frente a una construcción de apenas 47 metros, alimentó teorías conspirativas que sugieren la existencia de múltiples pirámides ocultas.
Algunos teóricos en Internet sostienen que el gobierno chino estaría, de manera deliberada, encubriendo la existencia de al menos 40 montañas piramidales dispersas por la región de Chía. Según esta teoría, estas montañas tendrían sus caras cubiertas por materiales que reflejan la luz, confundiendo a los observadores y dificultando la identificación precisa de las estructuras. Una hipótesis alternativa sugiere que la pirámide blanca podría ser el resultado de fenómenos naturales, como el brillo del sol reflejado en formaciones rocosas o el crecimiento acelerado de vegetación que, con el tiempo, conferiría a la montaña una apariencia piramidal. Independientemente de la explicación, el misterio permanece, fomentando nuevas investigaciones y desafiando los límites del conocimiento arqueológico y geológico. La camuflaje y el respeto a las tumbas. Además de los relatos históricos y las discrepancias en las dimensiones, el misterio en torno a la pirámide blanca también tiene una faceta política. Especialistas sugieren que el supuesto encubrimiento gubernamental podría estar relacionado con estrategias para preservar secretos culturales e históricos que, si se revelaran, alterarían la narrativa oficial sobre el pasado de la región. Esta dualidad entre mito y realidad estimula nuevas investigaciones y debates, impulsando una reevaluación crítica de la historia china. Algunos estudiosos plantean que más que un encubrimiento deliberado, el camuflaje de las pirámides podría ser un acto de respeto. En muchas culturas, la preservación de las tumbas y la protección de los legados ancestrales son valores sagrados que impiden la exploración desmedida de lugares que albergan secretos y misterios. De esta manera, la aparente ocultación de la pirámide blanca podría ser una estrategia para preservar la memoria y los rituales asociados a los antiguos constructores, evitando que la curiosidad excesiva de los exploradores modernos exponga algo que, para ellos, es demasiado sagrado para ser revelado. 3. La pirámide perdida de la Antártida. Naturaleza o civilización. Pirámides en la Antártida. Parece un guión de ciencia ficción, pero imágenes de satélite muestran algo que nadie logra explicar. ¿Qué esconden realmente estas formaciones? Si una pirámide en China ya es motivo suficiente para generar debates, imagina la idea de una estructura piramidal en la Antártida. En septiembre de 2016, una imagen enigmática apareció en Internet mostrando una formación rocosa con apariencia de pirámide, parcialmente enterrada en la nieve y con aproximadamente 1.219 metros de altura. Este avistamiento despertó teorías sobre la posibilidad de que una civilización antigua y avanzada hubiera habitado el continente helado. La inusual apariencia y las hipótesis arqueológicas. La imagen, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, llevó a muchos a especular que la Antártida podría haber sido el origen de una civilización olvidada, dotada de conocimientos y técnicas de construcción impresionantes. No obstante, la comunidad científica fue unánime al señalar una explicación mucho más plausible. La estructura piramidal sería producto de procesos naturales de erosión. En regiones frías y extremas, el fenómeno de congelación y descongelación, en el que el agua penetra en las grietas de las rocas y al congelarse se expande, puede provocar la eliminación gradual de fragmentos de la superficie rocosa, dando lugar a formas geométricas sorprendentes. De este modo, la pirámide de la Antártida sería, en realidad, un impresionante ejemplo de cómo las fuerzas naturales pueden esculpir con el tiempo estructuras que parecen haber sido construidas por la mano del hombre. Civilización perdida o poder de la naturaleza.
A pesar de las evidencias científicas que apuntan a un proceso natural, la posibilidad de una civilización perdida en la Antártida sigue alimentando la imaginación de los entusiastas de lo oculto y de los teóricos de la conspiración. Esa dualidad entre la lógica de la ciencia y el encanto de lo desconocido es lo que hace que este misterio sea tan cautivador. Por un lado, la explicación geológica es sólida, pero, por otro, la imagen de una pirámide perdida evoca relatos de civilizaciones avanzadas, capaces de desafiar las condiciones más extremas de la Tierra. Estos misterios, aunque enraizados en contextos y lugares distintos, tienen un punto en común: la delgada línea que separa ciencia y leyenda. Mientras el análisis geológico ofrece explicaciones racionales para formaciones naturales, la imaginación popular insiste en atribuir estos fenómenos a civilizaciones perdidas o intervenciones sobrenaturales. Esa intersección crea un terreno fértil para el debate, donde datos técnicos y narrativas folclóricas se entrelazan, enriqueciendo nuestra comprensión del pasado. El legado de las formaciones naturales, independientemente de su origen, la pirámide antártica nos invita a reflexionar sobre la interacción entre la naturaleza y la imaginación humana. A menudo, lo que interpretamos como obras humanas puede ser en realidad el resultado de procesos naturales que, a lo largo de miles de años, transformaron el paisaje de maneras sorprendentes. Esa intersección entre lo natural y lo artificial es un poderoso recordatorio de que, en la búsqueda de respuestas, la realidad puede ser tan compleja y hermosa como las historias de misterio que contamos. 4. Las piedras guía de Georgia. Mensajes proféticos en granito. Una escalera que desafía la gravedad, construida por un hombre misterioso que desapareció sin dejar rastro. Milagro o genialidad desconocida. En el corazón de los Estados Unidos, el estado de Georgia alberga un enigma que parece sacado de un guión de ciencia ficción. Conocidas como las piedras guía, estas estructuras monumentales fueron erigidas el día 22 de marzo de 1980, a pocos kilómetros de la ciudad de Elberton, y llevan consigo un mensaje que trasciende las barreras del tiempo y la política. El enigma de Robert Christian y el modelo a escala. Todo comenzó cuando un hombre misterioso, que se presentó bajo el seudónimo de Robert Christian, contactó a una compañía local de granito con un modelo a escala de lo que sería un monumento singular. Acompañado de más de 10 páginas de especificaciones redactadas en hasta 8 idiomas, incluyendo inglés, chino y jeroglíficos egipcios, el modelo contenía instrucciones para la construcción de una estructura que sería inaugurada en la famosa Ruta 77. Estas instrucciones no eran meramente técnicas, describían un conjunto de 10 mandamientos destinados a guiar una sociedad posapocalíptica. Entre estos mandamientos, uno de los más intrigantes indicaba que la población mundial debía mantenerse por debajo de 500 millones de habitantes, un concepto que, incluso en la actualidad, resuena en los debates sobre sostenibilidad y control demográfico. La inauguración y la misteriosa destrucción. El día 22 de marzo de 1980, el monumento fue inaugurado oficialmente, atrayendo la atención no solo de los residentes locales, sino también de entusiastas de teorías conspirativas y estudiosos de lo oculto. Durante décadas, las piedras guía permanecieron como un enigma, una cápsula del tiempo que parecía anticipar un futuro distópico o tal vez una nueva era para la humanidad. Sin embargo, en julio de 2022, el monumento fue destruido de manera abrupta. Imágenes de una figura no identificada corriendo alrededor de las piedras momentos antes de la explosión avivaron aún más las teorías conspirativas.
¿Fue este acto un intento deliberado de borrar evidencia de conocimientos peligrosos o revolucionarios? ¿O simplemente el resultado de una intervención de intereses desconocidos? Hasta el día de hoy, la destrucción de las piedras guía permanece envuelta en misterio, dejando una serie de preguntas sin respuesta y despertando el interés de quienes creen que ciertos secretos nunca deberían salir a la luz. El impacto y la relevancia de los mensajes. Más allá de su valor arquitectónico, las piedras guía representan la intersección entre arte, política y profecía. Nos recuerdan que, en determinados momentos de la historia, las construcciones pueden llevar mensajes que trascienden el tiempo, sirviendo como advertencias para las generaciones futuras. Incluso en medio de su destrucción, el legado simbólico de las piedras guía persiste, provocando debates sobre el papel de la arquitectura en la construcción de narrativas que dan forma a la sociedad. 5. El astronauta de piedra en la Catedral de Salamanca, cuando lo medieval se encuentra con lo futurista. Algunos visitantes relatan una extraña sensación al descender por los pozos de iniciación. ¿Será que los antiguos templarios siguen dejando su marca hasta hoy? La Catedral de Salamanca, en España, es un fascinante ejemplo de cómo el arte y la arquitectura pueden dialogar a lo largo del tiempo. Esta imponente construcción, resultado de la unión de dos iglesias, una del siglo XII y otra del siglo XVI, guarda entre sus muros elementos que desafían la lógica histórica y cronológica. La sorprendente escultura del astronauta. Entre las muchas esculturas que adornan la catedral, una destaca especialmente: la figura de un astronauta, cuya apariencia futurista contrasta fuertemente con el estilo medieval predominante. Esta imagen, que parece pertenecer a un universo muy lejano al del siglo XVI, ha dado pie a numerosas teorías y debates sobre posibles visitas extraterrestres o incluso viajes en el tiempo, ideas que, aunque fascinantes, pronto encuentran explicaciones más mundanas. La intervención moderna en la restauración de 1992. La verdad detrás de la figura del astronauta, sin embargo, es sorprendentemente simple e incluso divertida. En 1992, durante un proyecto de restauración de la catedral, se incentivó a los escultores a incorporar elementos que reflejaran el espíritu contemporáneo. Así, el astronauta, junto con una gárgola sosteniendo un helado, fue añadido a la obra, creando una inusual mezcla entre lo antiguo y lo moderno. Esta intervención, que inicialmente causó revuelo y dio pie a teorías conspirativas, terminó convirtiéndose en un símbolo de la capacidad de la arquitectura para dialogar con todas las épocas, revelando que el arte puede ser al mismo tiempo un puente entre el pasado y el presente. La convergencia de las eras. La presencia del astronauta en la Catedral de Salamanca nos invita a reflexionar sobre la continuidad de la creatividad humana. En medio de una estructura construida hace siglos, surgen elementos modernos que nos recuerdan que el deseo de innovar y de expresarse artísticamente es intemporal. Esta convergencia de eras no solo enriquece el patrimonio histórico, sino que también nos muestra que, en cada rincón de la historia, hay espacio para la sorpresa y la reinvención. 6. Vecinos desaparecidos. El misterio de las casas en miniatura de Ámsterdam. En muchas ciudades históricas, los detalles más sutiles pueden esconder las historias más sorprendentes. En Ámsterdam, por ejemplo, una peculiaridad en el sistema de numeración de las casas llevó al descubrimiento de un secreto que parece sacado de un cuento de hadas urbano. La extraña disparidad de los números. Al caminar por la Alameda Westertrato, ubicada en el barrio de Orden, los observadores atentos
pronto notan que los números de las casas no siguen la secuencia esperada. Al llegar al número 54, las direcciones saltan repentinamente al número 70, dejando un vacío que a primera vista parece inexplicable. Esta discrepancia despertó curiosidad y dio origen a una investigación local que, para sorpresa de muchos, reveló un detalle inusual: las 7 casas en miniatura, un ícono oculto. Entre los números 54 y 70, ocultas en una hendidura de apenas 10 centímetros, se encuentran 7 casas en miniatura, estructuras a escala reducida, apiladas unas sobre otras. Estas miniaturas, que parecen haber sido dejadas como un guiño del pasado, eran originalmente accesibles desde una terraza en el número 54, que conectaba las entradas de las viviendas de tamaño real. Con el paso de los años y la evolución urbana, el acceso a la terraza fue obstruido por nuevas construcciones, lo que provocó que las casas mayores se fusionaran, mientras que las miniaturas fueron preservadas como un curioso homenaje a los números desaparecidos. El significado y el impacto cultural. Aunque nadie vive realmente en estas casas en miniatura, cuyo valor inmobiliario es prácticamente simbólico, se han convertido en un verdadero ícono local. Su existencia se interpreta como un ejemplo de la creatividad de los arquitectos y constructores, que incluso ante las limitaciones del espacio urbano, encontraron soluciones ingeniosas para preservar la identidad y la historia del barrio. Esta peculiaridad se ha transformado en un elemento cultural que refuerza la idea de que la historia se esconde en los detalles más improbables, en esos rincones donde la lógica convencional da paso a la imaginación. 7. La Quinta da Regaleira, pozos de iniciación y los secretos de los templarios. Ubicada en las laderas de la mística Riviera portuguesa, la Quinta da Regaleira es una obra maestra de la arquitectura en estilo gótico que va mucho más allá de su apariencia exterior. Lo que hace verdaderamente especial a este lugar es el conjunto de pozos gemelos que se extienden hacia el interior del terreno, revelando una complejidad de símbolos y rituales que remonta a los tiempos de los caballeros templarios. La arquitectura enigmática de la Quinta. Al acercarse a la Quinta da Regaleira, la imponencia de su fachada gótica prepara el espíritu para el misterio que se esconde en su interior. Construida entre 1904 y 1910 por Antonio Monteiro, un hombre profundamente fascinado por los misterios y rituales de los templarios, la propiedad fue diseñada para ser mucho más que una simple residencia. Cada detalle, cada escultura y cada elemento arquitectónico fue pensado para aportar significados ocultos y referencias a sociedades secretas. Los pozos gemelos, portales hacia lo desconocido. En el terreno de la Quinta, 2 pozos, que más bien se asemejan a torres invertidas, descienden en espiral a través de escaleras adornadas con símbolos esotéricos, conduciendo a un abismo que parece no tener fin. A diferencia de los pozos tradicionales, estos espacios no fueron construidos para recolectar agua. Servían como pasajes ceremoniales, posiblemente utilizados en rituales de iniciación por los templarios. Según cuenta la leyenda, los candidatos que deseaban ingresar en la orden descendían con los ojos vendados por 9 tramos de escaleras en espiral, hasta finalmente emerger en una nueva etapa de su existencia. Un rito que simbolizaba la transición hacia un mundo de secretos y sabiduría oculta. El legado de los templarios y los misterios modernos. Aunque los rituales templarios ya no se realizan oficialmente en la Quinta da Regaleira, la atmósfera de misterio que envuelve el lugar sigue atrayendo a estudiosos y entusiastas del ocultismo. La propiedad se ha convertido en un punto de encuentro para aquellos que buscan comprender los secretos de los caballeros templarios, cuya existencia y ritos, a pesar de las controversias históricas,
aún alimentan teorías y especulaciones. La quinta, con sus enigmáticos pozos, representa el punto de intersección entre un pasado místico y un presente curioso, donde cada paso revela una nueva capa de simbolismo. 8. Castillo de Prediana, túneles secretos y leyendas de héroes olvidados. En el corazón de Eslovenia, entre imponentes acantilados y paisajes que quitan el aliento, se alza el castillo de Prediana. Esta fortaleza, que parece salida directamente de un cuento de hadas, esconde en sus entrañas una red de túneles que supera los 5 kilómetros y 600 metros de extensión, pasajes que, según la leyenda, sirvieron como refugio para héroes y fugitivos en tiempos de conflicto. La historia y la leyenda de Erasmo Juan Lucas. Entre las historias que envuelven al castillo de Prediana, una de las más famosas es la del legendario Erasmo Juan Lucas, una figura local comparada con Robin Hood, que habría buscado refugio en el castillo después de un conflicto en la corte de Viena en el año 148. Según los relatos, los túneles secretos permitían a los habitantes del castillo desplazarse discretamente hasta la ciudad vecina, buscando provisiones y escapando de las amenazas inminentes. La red de túneles, esculpida en la roca, no era solo una obra de ingeniería, se convirtió en un símbolo de resistencia e ingenio humano frente a la adversidad. La traición y el desenlace trágico. Sin embargo, la leyenda de Erasmo Juan Lucas también está marcada por un tono trágico. La tradición cuenta que, en un momento de traición, uno de sus propios hombres lo delató, lo que desembocó en un enfrentamiento que selló el destino del héroe. Aunque los detalles de este episodio permanecen envueltos en una niebla histórica, lo que es seguro es que los túneles del castillo de Prediana siguen siendo un testigo silencioso de secretos, huidas y conflictos que marcaron épocas remotas. El duradero fascinante de los túneles. Hoy en día, el castillo de Prediana y sus túneles atraen tanto a historiadores como a aventureros que buscan comprender los entresijos de una época en la que el subsuelo era refugio y arma. Cada corredor y cada cámara oculta cuentan en silencio historias de heroísmo, traición y supervivencia, convirtiendo la fortaleza en un verdadero museo al aire libre, donde las paredes hablan y el pasado se hace presente. 9. Punco. El enigma de las ruinas en Bolivia. Al oeste de Bolivia, en una región remota, se encuentra una enigmática construcción conocida como Punco. Datada en el año 536 después de Cristo y atribuida a la civilización Tiahuanaco, Punco es un misterio que desafía el entendimiento convencional de las técnicas de construcción de su época. La precisión de los bloques y las herramientas rústicas. Lo que hace que Punco sea tan intrigante es la precisión con la que se esculpieron sus bloques de piedra. A pesar de que las evidencias apuntan al uso de herramientas rudimentarias, como simples martillos de piedra, algunos bloques presentan cortes, bordes y perforaciones con una exactitud que recuerda a procesos industriales modernos. Esta discrepancia genera una serie de preguntas. ¿Cómo una civilización que, supuestamente, no poseía un sistema de escritura formal, ni el conocimiento de la rueda, logró tal precisión en el manejo de la piedra? Hipótesis: ¿civilización avanzada o intervención alienígena? Ante tales anomalías, algunos teóricos más radicales sugieren que Punco podría haber sido obra de una civilización aún más avanzada, una cultura desconocida para los registros históricos tradicionales. Otros llegan a proponer la hipótesis de una intervención alienígena, argumentando que la precisión observada en los bloques solo pudo lograrse con la ayuda de tecnologías muy superiores a las disponibles en la Tierra en esa época. La capacidad de los ancestros, independientemente de las teorías más espectaculares, Punco
nos obliga a reevaluar el potencial de nuestros ancestros. Tal vez poseían conocimientos y habilidades que, aunque no comprendidos por completo por la ciencia moderna, les permitieron realizar hazañas que aún hoy desafían nuestra imaginación. Punko, por tanto, no es solo una ruina. Es una invitación a repensar la evolución del saber humano y la manera en que interpretamos las obras que nos legaron quienes vinieron antes. 10. Escalera al cielo, la proeza inusual de la Capilla de Loreto, Nuevo México. En el año 1873, en la ciudad de Santa Fe, Nuevo México, ocurrió un episodio que roza lo sobrenatural durante la construcción de una capilla especial para las hermanas de Loreto. Ante la dificultad de encontrar a un arquitecto dispuesto a diseñar una escalera adecuada para el reducido espacio del templo, las monjas recurrieron a la oración. 6 meses después, un hombre misterioso apareció, dispuesto a ofrecer una solución singular: la escalera que desafía las leyes de la física. El resultado fue una escalera de caracol, construida con 2 giros completos de 360 grados, sin el apoyo de una viga central, como sería habitual. En su lugar, la estructura se sostiene mediante anillos externos e internos de madera retorcida, que, entrelazados con ingenio, distribuyen el peso y garantizan la estabilidad de la escalera. Tal logro, que hoy podría diseñarse con ayuda de software especializado, dejó perplejos a los habitantes de la época, generando debates sobre si fue una intervención divina o una muestra de genialidad humana fuera de lo común. El misterio del constructor desaparecido. Sin embargo, el verdadero misterio no radica solo en la estructura, sino en la identidad del hombre que la construyó. Como una especie de ángel de la arquitectura, apareció, trabajó en secreto en la capilla y después desapareció sin dejar rastro. Esta figura enigmática se convirtió en protagonista de numerosas leyendas locales que le atribuyen habilidades sobrehumanas o la intervención de fuerzas místicas en la construcción de la escalera. La intersección entre fe e ingeniería. La escalera de la Capilla de Loreto es un ejemplo emblemático de cómo la arquitectura puede convertirse en un símbolo de la convergencia entre fe, arte y ciencia. Mientras que algunos la consideran un milagro, una manifestación de la intervención divina, otros celebran la genialidad de los constructores, quienes encontraron en su creatividad la respuesta a un desafío aparentemente imposible. De cualquier manera, esta escalera continúa fascinando, recordándonos que la búsqueda de soluciones innovadoras es un rasgo inherente a la humanidad. 11. Escaleras misteriosas y portales interdimensionales. Más allá de los grandes monumentos y las obras arquitectónicas de renombre mundial, existen también estructuras más pequeñas, escaleras, pasajes y corredores, que por su apariencia inusual han dado origen a innumerables leyendas urbanas y relatos de terror. Fotografías de escaleras torcidas, ubicadas en zonas remotas o bosques, circulan por internet acompañadas de narrativas que hablan de portales a otras dimensiones o pasajes hacia reinos infernales. Escaleras en el bosque de Dean, Inglaterra. Un ejemplo emblemático es una escalera que forma parte de una ruta de esculturas en el bosque de Dean, en Inglaterra. Originalmente concebida como parte de un observatorio astronómico, inspirado en los antiguos observatorios de la India, esta escalera, aunque sencilla en su función práctica, terminó adquiriendo un aura mística. Muchos usuarios de las redes sociales describen sensaciones inexplicables al subir sus escalones, como si estuvieran transitando por un umbral entre el mundo real y otro plano de existencia. La dualidad entre leyenda y solución práctica. En la mayoría de los casos, la explicación de estas escaleras embrujadas
es mucho más mundana de lo que sugieren las leyendas. En zonas de difícil acceso o con peculiaridades topográficas, los arquitectos creaban soluciones que aprovechaban cada centímetro disponible, lo que resultaba en construcciones que a simple vista parecían desafiar la lógica. Así, lo que muchos interpretan como portales interdimensionales podría ser simplemente una expresión de la creatividad y la inventiva humana frente a las limitaciones impuestas por la naturaleza. El poder de la narrativa. Estas historias nos demuestran que la imaginación humana tiene la capacidad de transformar lo ordinario en extraordinario. Una simple escalera, al ser imbuida de significados místicos, puede convertirse en el epicentro de leyendas que se transmiten de generación en generación. Es precisamente esa capacidad de transformar lo tangible en algo que trasciende lo cotidiano lo que mantiene vivos los misterios de la arquitectura y el folclore urbano. 12. Templos inacabados de la India. El misterio de Betor Van Coil y el templo de Kailasa. La India, con su rica y compleja red de mitos, leyendas y tradiciones arquitectónicas, es escenario de misterios que desafían la lógica y exaltan la creatividad de sus constructores. Entre estos, destacan los templos esculpidos en la roca que, en muchos casos, permanecen inacabados. Obras que hablan de rivalidades, tragedias familiares y, en ocasiones, de una visión única de grandeza. Betor Van Coil, el templo inacabado. Erigido en el siglo VIII, el templo Betor Van Coil impresiona no solo por su imponencia, una escultura de piedra de 7 metros y 60 centímetros de altura, sino también por el hecho de que su parte superior quedó inacabada. Esta interrupción repentina en el trabajo de los artesanos dio pie a numerosas teorías. Se trató de un conflicto interno, una tragedia familiar o una intervención que los obligó a abandonar la obra. La leyenda cuenta que, en una historia de rivalidad entre padre e hijo, el hijo, ambicioso y decidido a superar los logros de su progenitor, provocó un desacuerdo que culminó en un trágico desenlace, dejando el templo inconcluso. El templo de Kailasa, un modelo a escala, ubicado a más de 1.200 kilómetros de distancia, el templo de Kailasa presenta notables similitudes con el Betor Van Coil, pero con dimensiones significativamente mayores, alcanzando los 18 metros de altura. Esta diferencia de escala ha generado la hipótesis de que el Betor Van Coil podría haber sido concebido como un modelo a escala del templo más grande, de manera similar a los modelos arquitectónicos modernos que se utilizan para probar y visualizar proyectos futuros. Esta teoría no solo resalta la sofisticación de los antiguos constructores, sino que también invita a reflexionar sobre su capacidad para planificar obras monumentales con un nivel de abstracción y precisión que trasciende su tiempo. La dualidad de lo inacabado. Los templos inacabados de la India simbolizan en cierta medida la dualidad entre el ideal y lo real. Por un lado, expresan la visión y ambición de sus creadores, el deseo de eternizar la grandeza y la espiritualidad. Por otro lado, nos recuerdan la fragilidad y las limitaciones humanas, donde tragedias y conflictos pueden interrumpir incluso las obras más grandiosas. Estos templos no son solo construcciones de piedra, sino también testimonios de historias complejas, llenas de pasión, rivalidad y, sobre todo, del deseo eterno de dejar un legado perdurable. 13. Los secretos de los presidentes. La cámara oculta en el monte Rushmore. El monte Rushmore, con los rostros esculpidos de 4 grandes presidentes estadounidenses, es uno de los monumentos más icónicos de los Estados Unidos. Sin embargo, detrás de la imponente figura de Abraham Lincoln se esconde un secreto que pocos conocen,
un pasadizo oculto que conduce a una cámara subterránea destinada a guardar documentos históricos de valor incalculable. El origen del proyecto y el salón de registros. La idea de construir una cámara secreta en el Monte Rushmore surgió en 1938, en pleno apogeo de los preparativos para la Segunda Guerra Mundial. Ideada por el escultor principal del monumento, la cámara, conocida como el Salón de Registros, sería una especie de cápsula del tiempo que albergaría documentos como la Declaración de Independencia, la Declaración de Derechos y otros textos fundamentales para la historia de los Estados Unidos. Desafortunadamente, con el ingreso del país en la guerra, el proyecto se interrumpió abruptamente, dejando la cámara inacabada y sellada, como si el destino hubiese decidido conservar ciertos secretos para siempre. La intriga de los documentos ocultos y las teorías conspirativas. Aunque el acceso a la cámara está rigurosamente prohibido, rumores e investigaciones informales sugieren que un pequeño archivo de registros, incluyendo biografías y copias de documentos históricos, habría sido almacenado en áreas cercanas a la puerta oculta. Esta hipótesis ha alimentado teorías conspirativas que afirman que, si algún día estos documentos fueran revelados, podrían cambiar la forma en que entendemos la historia de los Estados Unidos, exponiendo secretos que algunos prefieren mantener enterrados. El simbolismo del secreto. El misterio que envuelve la cámara del Monte Rushmore va más allá de un simple espacio físico. Representa la compleja relación entre el poder, la memoria y la voluntad de preservar ciertos aspectos de la historia para la posteridad. Al igual que las construcciones enigmáticas que exploramos en este recorrido, el secreto de Rushmore nos recuerda que, a veces, los mayores misterios residen en las intenciones y los simbolismos detrás de la piedra esculpida. 14. El pilar flotante de Angra, un misterio de ingeniería en el templo Lepact. En medio de la riqueza de templos y santuarios de la India, el templo Lepact, ubicado en Angra, es un ejemplo notable de cómo la arquitectura puede generar asombro y cuestionamientos. Rodeado por 70 pilares esculpidos con maestría, el templo guarda un secreto singular. Uno de los pilares parece desafiar la gravedad, flotando misteriosamente sobre el suelo. La técnica constructiva y las hipótesis locales. A primera vista, el fenómeno del pilar flotante podría explicarse por la calidad del concreto y la técnica utilizada para anclarlo al techo del templo. Sin embargo, algunos visitantes atentos han notado que, en ciertas condiciones, una parte del pilar permanece en contacto con el suelo, lo que genera dudas sobre la verdadera razón de su flotación. Fuentes locales cuentan que, a principios del siglo XX, un ingeniero británico habría intentado mover el pilar para comprender mejor su estructura, pero al hacerlo, terminó desplazándolo parcialmente. Esta teoría, aunque no es unánime, añade una capa extra de misterio a lo que de otro modo podría ser solo un truco de ingeniería. La dualidad entre ciencia y misterio. El pilar flotante de Angra simboliza la delgada línea que separa la explicación científica de la sensación de asombro y maravilla ante lo inexplicable. Mientras que los ingenieros modernos logran replicar técnicas de fijación y anclaje con precisión, la percepción de que algo flota sin un soporte visible despierta en nosotros una sensación de admiración que roza lo sobrenatural. Esa dualidad entre lo tangible y lo intangible es lo que hace que la arquitectura, incluso basada en principios científicos, siga siendo un campo fértil para la imaginación y el misterio. 15. Las infames ventanas de las brujas de Vermont, entre la lógica y el folclore. En Vermont, un estado lleno de construcciones antiguas que datan de principios del siglo XIX,
Los habitantes comenzaron a observar una peculiaridad que se transformó en leyenda: las llamadas ventanas de las brujas. Estas anomalías arquitectónicas, caracterizadas por sus ángulos torcidos y su posicionamiento inusual, a menudo se atribuyen a un propósito místico, aunque su origen tiene una explicación práctica: el origen técnico y las reformas urbanas. Con el paso del tiempo, muchas casas antiguas fueron reformadas para maximizar el aprovechamiento del espacio. Durante estos procesos, las estructuras originales se adaptaban y las ventanas, que antes tenían una posición regular, eran recolocadas para ajustarse a las nuevas construcciones. Esta solución, aunque funcional, resultó en ventanas que no seguían la simetría original de los edificios, dándoles un aspecto torcido y, en consecuencia, abriendo espacio para interpretaciones místicas, leyendas y el misticismo de las brujas. Influenciados por la historia de los juicios de brujas en Nueva Inglaterra, los habitantes empezaron a atribuir a estas ventanas una función protectora: impedir que las brujas o espíritus malignos entraran en las casas. Aunque esta explicación es fruto del imaginario popular, ilustra perfectamente cómo el folclore puede transformar una simple solución arquitectónica en un símbolo cargado de significados ocultos y místicos. La intersección entre práctica y misticismo. Las ventanas de las brujas muestran que, a menudo, lo ordinario puede volverse extraordinario a través de una mirada atenta y de la imaginación, al mismo tiempo que representan una solución práctica a los desafíos de la arquitectura antigua. También revelan cómo los elementos cotidianos pueden reinterpretarse mediante narrativas folclóricas, enriqueciendo la cultura y la identidad de sus habitantes. 16. La nariz de Rick Buckley. Arte urbano y activismo en Londres. Londres es una ciudad que respira arte e historia, donde las intervenciones urbanas a menudo desafían el statu quo. En 1997, el artista Rick Buckley llevó a cabo un acto inusual que quedó grabado en la memoria colectiva. Fijó 35 réplicas de su propia nariz en diversos edificios de la ciudad, en una audaz crítica al creciente número de cámaras de vigilancia. El acto de protesta y la crítica social. El gesto de Buckley no fue solo una expresión artística, sino una declaración política. Al colocar las narices estratégicamente debajo de las cámaras callejeras, el artista cuestionaba los límites de la privacidad y la interferencia estatal en la vida de los ciudadanos. Aunque muchas de las réplicas fueron retiradas rápidamente por las autoridades, algunas aún permanecen, y la nariz de 2 metros y 10 centímetros de altura, ubicada en la fachada norte de un edificio, se ha convertido en un símbolo de resistencia y creatividad. La relevancia del activismo artístico en la arquitectura urbana. Esta intervención demuestra cómo el arte puede integrarse en el paisaje urbano, transformando elementos comunes en íconos culturales. La nariz de Rick Buckley, al mismo tiempo que provoca risas y reflexiones, sirve como un recordatorio de que la arquitectura y el espacio público pueden ser herramientas poderosas para cuestionar y transformar la sociedad. 17. La guarida subterránea de Wiesbaden. Eficiencia y secretos bajo las calles alemanas. En Wiesbaden, Alemania, una peculiaridad urbana esconde un sorprendente secreto. A diferencia de las tradicionales tapas de alcantarilla circulares que conocemos, en esta ciudad existe una compuerta angular que revela una escalera en espiral, conduciendo a un laberinto subterráneo, el antiguo sistema de alcantarillado del canal Sausba. La innovación del diseño alemán. El diseño de las tapas de alcantarilla en Wiesbaden no es solo una cuestión estética, sino también una solución práctica y eficiente. Las tapas circulares, que pesan aproximadamente 113 kilogramos, requieren un esfuerzo considerable para ser removidas durante las tareas de mantenimiento,
El formato angular facilita el acceso, permitiendo que los trabajadores abran el paso sin necesidad de retirar completamente la pesada tapa. Esta innovación es un claro ejemplo de cómo la ingeniería alemana logra unir funcionalidad y creatividad de manera sorprendente. Secretos ocultos bajo la superficie urbana. Pocos peatones imaginan que, al caminar por las calles de Wiesbaden, están pisando sobre un sistema de alcantarillado centenario, una verdadera guarida subterránea que guarda historias de los orígenes de la ciudad. Este secreto, oculto a plena vista, refuerza la idea de que los misterios de la arquitectura pueden esconderse en los lugares más inesperados, transformando lo cotidiano en un terreno fértil para el descubrimiento. La fascinante intersección entre misterio, historia y arquitectura. A lo largo de este recorrido, exploramos los rincones más enigmáticos de la arquitectura, desde la grandiosidad de la Esfinge de Giza hasta las intervenciones urbanas modernas en ciudades como Londres y Wiesbaden. Cada una de estas historias nos revela que la arquitectura no es solo un reflejo de la habilidad técnica de los constructores, sino también un espejo de las culturas, las creencias y los secretos que atraviesan la historia de la humanidad. El poder de los misterios. Los misterios de la arquitectura nos invitan a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar las narrativas oficiales y a sumergirnos en un universo donde cada piedra y cada escultura cargan consigo un fragmento de historia, ya sea a través de cámaras secretas, estructuras inacabadas o intervenciones artísticas. Estos enigmas nos recuerdan que el pasado es tan complejo como fascinante. La convergencia entre ciencia y leyenda. Muchas de las teorías que exploramos, como la posibilidad de una pirámide oculta bajo la Esfinge o el pilar flotante del templo Le Pact, demuestran que la ciencia y el folclore a menudo se entrelazan. Esta intersección crea un terreno fértil para la imaginación, donde las explicaciones racionales conviven con relatos místicos. El legado de los constructores ancestrales. Al analizar obras como Punko o los templos inacabados de la India, debemos reconocer la genialidad de nuestros antepasados. A pesar de contar con herramientas rudimentarias y conocimientos limitados, estos constructores dejaron un legado que aún hoy desafía la lógica e inspira la búsqueda de nuevas respuestas a antiguas preguntas. La arquitectura como testigo del tiempo. Desde los túneles secretos del castillo de Prediana hasta la cámara oculta del monte Rushmore, la arquitectura se convierte en un auténtico archivo de la historia humana. Cada estructura, cada pasillo y cada detalle esculpido narra una historia, una narrativa de conquistas, desafíos, tragedias y sobre todo una creatividad que trasciende las barreras del tiempo. A medida que la tecnología avanza y se desarrollan nuevas metodologías de investigación, aumenta exponencialmente el potencial para descubrir secretos ocultos en las antiguas construcciones. Cada hallazgo es una invitación a repensar nuestra historia y a valorar la ingeniosidad de nuestros ancestros, recordándonos que el pasado es una fuente inagotable de inspiración. El misterio arquitectónico también es tuyo. Te invitamos a unirte a este viaje. Comparte tus teorías, cuestiona las historias establecidas y ayuda a construir el próximo capítulo de esta aventura en busca de los secretos que el tiempo ha ocultado. Aunque algunos de los misterios aquí presentados permanecen sin respuesta definitiva, lo que realmente importa es la invitación a explorar. Al encontrarnos con un antiguo monumento, una escalera aparentemente inexplicable o una intervención artística que desafía las normas, somos llamados a observar más de cerca, a investigar y a preguntarnos, ¿cuál es la historia detrás de esto?
Cada enigma es una oportunidad para redescubrir la riqueza de nuestro pasado y celebrar la capacidad humana de transformar lo ordinario en algo extraordinario. Pero esta es solo una parte de la historia. Mientras existan construcciones, monumentos e intervenciones artísticas, siempre habrá un nuevo enigma por descubrir. Cada piedra, cada pared y cada pasadizo oculto es una invitación a seguir investigando, cuestionando y, sobre todo, celebrando la increíble creatividad humana. Tú también formas parte de esta historia. ¿Cuál de estos misterios despertó más tu curiosidad? ¿Existe en tu ciudad algún enigma arquitectónico que consideres digno de ser revelado al mundo? Comparte tus ideas y teorías. Tal vez inspiren el próximo episodio de esta serie, en el que continuaremos explorando los rincones más intrigantes de nuestro pasado y celebrando nuestra eterna búsqueda del conocimiento. Después de conocer estos misterios, queda claro que el pasado es mucho más enigmático de lo que imaginamos. Pero la gran pregunta es, ¿qué más permanece oculto bajo las piedras de las civilizaciones antiguas? ¿Será que alguno de esos secretos será revelado pronto? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué enigma te sorprendió más? ¿O hay algún otro misterio arquitectónico que te gustaría que investigáramos? Queremos conocer tu teoría. Y no lo olvides, si te gustó el contenido, dale me gusta al video, compártelo con quienes también aman los misterios y suscríbete al canal. Así, no te perderás los próximos episodios, donde seguiremos explorando los secretos más intrigantes de la historia humana.